Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una tarde más, una mañana más, no sé, últimamente me está gustando a mí publicar por las mañanas, por algo será, no sé, ya veremos a ver cómo sigue la cosa. El caso es que tengo aquí un regalo cumpleañero, sí, Snowy Hold de Zoologist. Consideraciones iniciales, no es una fragancia fácil, tiene unas transiciones extrañas y hay que dejarla evolucionar para que te enamore. Sí, yo digo uff y me pensaba que por las notas quizás fuese más amable en la salida, pero ya de principio es especial, muy especial. Ojito, cuidado con esta... el búho, vamos a llamarla búho, vamos a terminar antes. El caso que desplegamos aproximación y... pues ya esté viendo la caja con el buico. Además, por la parte trasera vienen no solamente la perfumista encargada de la ejecución, sino que además también nos aparecen las notas. Bueno, el estuche está todo guapo, muy chulo, además con prestancia. Zoologist, el logotipo. Por la parte trasera y por los laterales lo único que nos vamos a encontrar son las pegatinas de precintado que llevan. Os recuerdo que si no lo sabéis, pues Zoologist es una firma canadiense de perfumería. Bueno, pues aquí se despliega y aparece encastrada lo que es estas, pues las botellas de Zoologist, ya sabéis que son todas así, con... son así. ¿Qué leches? Es que son así, no hay más. Es lo que hay y punto. Bueno, pues tienen esta formita. En la parte inferior pues nos aparece la pegatina con el muñeco. Bueno, muñeco no. Bueno, sí, con la recreación olfativa del animal que estaban buscando concretamente. El tapón tiene el logotipo también en la parte superior y hay una cosa que no sé si... no me termina de convencer con respecto al tapón, es una tontería. Y es el remate que lleva entremetido el supuesto cuero en el tapón. Creo que esto quedaría más mono si hubiese sido pues completamente liso todo y no que se notara aquí un veteado en el tapón. En cuanto al vaporizador, tengo que deciros que es un vaporizador absolutamente espectacular y... lo siento, pero no pienso vaporizarlo al aire. Me da... vamos, que no. Que esto va aquí, para el cuello. Hombre, y hago... mira, puedo hacer así y veis qué tal vaporiza si me dejan las sombras. Mirad. Un espectáculo, ¿eh? Qué pedazo de vaporizadores. Uf, bueno, el tema de... Uy, qué folclórico. El tema de la salida... Y voy a leerla directamente de la caja, para que me voy a andar con más tonterías ni monsergas. Las leyendas están todas en inglés, ¿eh? Lo digo por si alguien decide comprarlo, que sepa que todo lo que está en la parte trasera o por los laterales y tal, está en inglés. Por cierto, sí, pegatina obligatoria en la parte inferior, por supuestísimo, vamos a morir. Estamos hablando también, tengo que decirlo, que no sé si lo he dicho, un extracto de perfume. Así que vamos con las notas. Acorde de nieve, lirio de los valles, coco y menta en la salida. Iris, campanilla de invierno, frankincienso, gálbano y rosa blanca en el corazón. La campanilla de invierno es una campanilla tal cual y es de color blanco. No hay más historias, lo digo para que os pongáis un poco en la idea. Realmente podría recordar mucho a lo que sería, en cuanto a la forma, cuidado, no estoy diciendo parecido razonable como campanilla a la campanilla de la fresia, solamente que esta es blanca. Y evidentemente no huele igual ni por asomo, pero la forma de esa campanilla es muy similar a la fresia. Pero esta blanca, la otra puede tener 800.000 colores, sobre todo, bueno, aquí en casa las tenemos amarillas. En fin, vamos a lo que vamos, que son las notas de fondo. Musgo de roble, tonka y vainilla. Madre mía, Virgen Santa, fijaros lo que son las cosas. Sí que tiene una salida muy explosiva, con unas trazas que son muy ozónico-acuáticas, que recuerda también muy mucho a... yo lo diré al nenúfar, algo que está como en estanques y en nenúfar, pero sin embargo la zona animálica está pegando un trayazo muy importante en el principio y además se vuelve bastante chirriante. Y es lo que entra directamente en confrontación con las notas de salida. Recordamos, pues mentita, con coco, lirio de los valles, ese toque de nieve... Pero de verdad que la impronta es tan de aquella manera en la salida que te hace pensar, Dios mío, aquí estamos hablando de otra cosa. Y es que es otra cosa.
Además, tengo que decirlo ya de principio, no voy a andarme con más monsergas. Es una fragancia que a mí en lo personal, en cuanto a la permanencia en piel, la puedo reducir directamente en 6 horas. 6 horas zumbando bien. A partir de la sexta hora a mí me pega una bajada en picado que es brutal, brutal, y se queda que tienes que estar oliéndola así. Ya lo comenté, lancé el spoiler en uno de los directos, que estaba probándola, estaba testándola y lo dije, ostras, que no me está durando, que se me ha ido abajo, y además es que se va abajo. Mientras tanto, esas 6 horas están estupendas. Lo que quizás no esté tan estupendo es el precio que tiene con respecto a la duración y lo que se puede esperar de algo que tiene esos matices animálicos. Sí que lleva la civeta, que es completamente artificial, que no han matado a ningún bichín ni nada de esto, sobre todo en Canadá, como están, Dios mío, las cosas de serias. Pues entonces aquí van con, vamos, con pies de plomo, que se viene a decir. Bueno, vamos con más. La zona floral reluce a la perfección dentro de lo que serían las notas de corazón de la fragancia. Sí que notamos el franquincienso, pero no lo notamos quemado. Tenemos una textura de incienso que es más poder percibir que no está quemado, es más en plan resinoso que otra cosa, dándole el aporte de verdad a los protagonistas del corazón, que son, evidentemente, por supuesto, esta campanilla, esta que estábamos hablando, estas campanilla de invierno, junto con la rosa blanca, que va haciendo un matiz muy chulo. No sube en exceso en rosa, porque no sube en exceso en rosa, gracias a Dios, le da mucha más importancia a quizás ese toque animálico, porque la textura que tiene una vez que conseguimos el secado de la fragancia, que se hace aproximadamente en 15 minuticos, bien seca y bien asentada, en 15 minuticos vamos a poder detectar que huele a pluma y notamos una sensación olfativa de que estamos oliendo pluma, a pájaro. El iris lo tenemos trabajado desde el punto de vista de una recreación olfativa de la flor, no lo tenemos trabajado desde un punto de vista de maquillaje. Tenerlo presente, porque esto no se atalca en ningún momento, no se atalca, a pesar hasta incluso de llevar este matiz de rosa blanca. Os puedo garantizar que no es una fragancia que atalque, todo lo contrario. En el transcurso y la duración de la fragancia lo que vamos a ir teniendo es precisamente el dulzor que vamos a tener a partir de las notas de tonka y vainilla declaradas en el fondo. Y hay otra más que tengo que decir, porque es que les sale por los 4 costados. Ambreta, civeta, el musgo de roble también está ahí metido dentro de la formulación como nota de fondo, pero realmente la vamos sintiendo ya desde el principio. Vuelvo a repetir, se vuelve muy verde y es picajosa en la salida. Los aportes animálicos se perciben desde el principio. Sí que tenemos un enmascaramiento de lo que son las notas por las flores, pero las flores no son nada aquí. Tenemos más ese verdor ozónico, porque es un verdor ozónico animálico. Cuando llegamos a la cuarta hora, la fragancia hace así y se torna completamente dulzona, se ambara, a pesar de que sigue siendo picajosa por la ambreta, la civeta y por supuesto el musgo de roble. Viene declarada como una fragancia unisex. Yo creo que aquí torna muchísimo más a una fragancia masculina. No me atrevería tanto a decir que unisex. ¿Que una mujer se la puede poner? Por supuesto, sin ningún tipo de problema. Pero creo que esta Snowy la carga auténticamente el demonio. Tiene unos matices muy repuntados. Es decididamente animálica y a una mujer yo sé que esto quizás no le entre mucho por la nariz. Lo que pasa es que si le deis la oportunidad y dejáis que vaya avanzando, es donde os va a enamorar y vais a decir, ostras, es que se está tornando dulce. Está repuntaica, pero está dulzona y se vuelve gustosa. La nota que decía que lleva, que no está declarada, y es que le sale, pero por los 4 costados, es el Ambroxan. Sale Ambroxan. No es que sea ultra mega potente, pero una vez que dejamos que esto se asiente,
vamos a ir percibiendo algo más de aporte animálico no declarado por parte de Ambroxan. Yo se lo siento, igual no lo lleva, pero creo que sí que lo lleva, estoy convencido prácticamente de eso. En fin, vamos a ver momentos donde utilizarla. Creo que es una fragancia, me da exactamente igual para primavera, verano, otoño, invierno, no hay problema. Entiendo que es una fragancia de mañanas, no me gusta para la tarde o por la noche, no. Creo que es mañanera, es muy de echártela para ir a comprar, para irte a la oficina, para irte a trabajar, para lo que te dé la real gana. En cualquier época del año. Me gusta quizás para los eventos mañaneros, no tanto en cuanto para los de tarde, noche. Lo siento, porque entre otras cosas, los de la tarde luego se alargan a la noche. Entonces, no, porque se va demasiado pronto. Tiene, cuidado, en ropa, como ya dije en el directo, aguanta bien. Bastante bien, 8 horas perfectas. Pero en piel o te echas de forma generosa o no le sacas el rendimiento que estás esperando a esta Zoologist Snowy, ¿vale? Snowy Hold. Tenerlo claro. ¿Merece la pena? Si sois rarunos con los olores y os gustan las cosas rarunas, esta es raruna. Lo que no tiene precisamente es una duración que pudiéramos estar buscando para un extracto de perfume y con unas prestaciones pues la verdad que deberían de ser más altas, pero aún así tengo que decir que ese viaje olfativo que nos da está muy chulo porque vamos a ir descubriendo un montonazo de matices diferentes con respecto a la fragancia. Zoologist, por la parte de las que he podido testar, aunque esta es la primera que tengo en colección, son raricas y no son fáciles. Pero esta está muy bien. Esta yo creo que además es iniciática. Es punzante, pero luego se torna un semi-amor, que no un amor completo. Bueno, Stella Proyección. Lo vamos a tener cortito, ¿eh? Aquí no vamos a tener 2 metros. Voy a darle 1 metro aproximadamente. Ya sabéis que yo no cojo una regla ni 1 metro para medirlo, pero aproximadamente es 1 metro, más que nada porque tomo referencias de otras personas. Vamos a darle 1 metro durante aproximadamente 2 horas, que luego se retrae y se retrae en esta progresión de 6 horas, en las que ya se queda que tienes que arrimártela literalmente la piel, la muñeca a la nariz para poder sentirla, y entonces vas a sentir una cosa súper agradable, pero claro, se te queda tan próxima y tan pegadica que dices, madre mía, qué lastimilla, ¿no? Ay, que no le siente mal lo que estoy diciendo a la persona que me lo ha regalado, por Dios. I love you. El caso es que tenerlo presente, ¿vale? A ver, creo que os la vais a tener que jugar con esta fragancia. Tiene que ser una apuesta o directamente que vayáis a alguna perfumería nicho y que las tienen. Aquí esto en España está. Vais a una perfumería nicho, la probáis y chimpum. Y ya decidís y os lleváis otra seguro. Os lleváis esta y otra. Bien. La decisión es vuestra, no puedo decir más. Stella, proyección, la duración, los halagos, no, yo no los he tenido porque otras cosas la tengo hace nada, hace 3 días, si llega, sí, 3 días, concretamente las tengo 3 días, la he estado testando 3 días y así estamos con Zoologist Snowy Hold. Así que, bueno, muy bonita, muy graciosa, muy salada. Me hizo un montonazo de ilusión porque digo, mi primera Zoologist. Y aquí está. Estamos hablando para esta versión de 60 mililitros, 2 onzas americanas. Una vez abierto recomiendan que se gaste antes del, o sea, en 36 meses, fecha límite. O sea, abrís 36 meses y a la basurica. Y ya está. Punto, hecho en Canadá, por supuesto, y hasta ahí nos quedamos y ahí llegamos. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Pues recordar lo de siempre, el coñazo de siempre, el tostón de siempre. Recordar suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que os voy a estar profundísimamente agradecido. Faltaba más, Virgen del Amor hermoso. Hombre, si os suscribís y dais distribución, vamos, me vais a hacer feliz. Y comentarios, muchos comentarios, que últimamente estáis de un gandul, de verdad, no comentéis nada. Y cuando tocan perfumes rarunos que nadie conoce, ya es que ya me tiro de los pelos. Auf Wiedersehen, mein Herr.